Hola, bienvenidos a esta sesión del módulo 14, semana número 3, donde estaremos revisando cómo se llevan a cabo la actividad integradora número 5 y la actividad integradora número 6. En esta ocasión, las dos actividades de la semana son realmente muy fáciles, entonces nos va a dar la oportunidad de que las realicemos de manera más relajada. Creo que lo haremos con mayor brevedad y de todas maneras va a ser una excelente oportunidad para que compartamos, para que platiquemos, así que los invito, les sugiero a que vayan por un café o por algo para que nos la llevemos más relajada porque realmente creo que puede ser disfrutable y nos va a servir como excusa para que lo hagamos como pues con mayor tranquilidad. Yo soy el profesor Octavio Martínez y antes que nada, recordemos que en este video revisamos procedimientos, conocimientos necesarios por medio de ejemplos sobre cómo es que se lleva a cabo el contenido de las actividades. Las reglas de comunicación que te invito a que tomes en cuenta en este video son las siguientes. Punto número 1, por favor escribe tu duda directo en los comentarios de YouTube. No voy a poder responder por otros medios. Indica el número del punto exacto donde la duda ha surgido. De preferencia, escribe la hora y el minuto. Así me va a ser mucho más fácil ubicar dónde está la duda y te voy a poder apoyar de mejor forma. Solo voy a responder dudas acerca de lo que estoy aplicando y revisando en el video. Obviamente, todo comentario donde se mencione números, resultados o cualquier cosa de la actividad real tendría que ser eliminado. Suscríbete a esta comunidad si quieres seguir formando parte de ella y revisando los videos que seguirán apareciendo. La actividad integradora 4 se llama los seres, perdón, ¿sí es 4? 1, 2, 3, sí. No, más bien es la actividad integradora 5. Se llama los seres vivos. Eso. Se llama los seres vivos. Entonces, fíjate qué interesante, porque estuvimos revisando al principio conceptos básicos de la química. Empezamos, de hecho, con la partícula más pequeña, que es el átomo. Esto es importante que lo tengamos bien en cuenta, porque ahorita dimos un salto hacia los seres vivos. Pero acuérdate de algo importante, que en la semana número 2 vimos cuál es esa cadena, eso que nos une, que digamos, esa explicación que fundamenta cuál es el puente entre un simple átomo y un Pokémon. Bueno, en el mundo de la fantasía, pero entre un átomo y un perro, por ejemplo, o un ser humano, ¿cuál es? Bueno, es la química orgánica, ¿sí? Particularmente la química orgánica y cómo se forman, pues todos estos elementos que componen a los seres vivos. Es una forma de intentar explicar la vida. Esto me parece muy importante porque les voy a confesar que para mí no hay nada más aburrido que una clase de biología donde no hay un sentido, ¿sí? Es muy aburrido que te empiecen a contar la clasificación de esto, la clasificación de lo otro. Para mí, sí, no hay un sentido de qué me sirve todo esto, de qué me sirve en la vida. Entiendo que hay personas que tienen un gran talento para esto y un interés muy grande, pero yo no lo tengo si no encuentro el sentido. Entonces, vamos a buscar el sentido aquí porque de esa manera se va a obtener lo contrario que sea muy aburrido y va a ser muy interesante y muy apasionante como realmente me lo parece cuando entendemos cuál es el sentido de empezar a averiguar todas estas ideas, todos estos conceptos y a mí qué me va a interesar, qué me va a afectar en mi propia vida el saber todo esto, aun cuando no vayas a estudiar después nada que tenga que ver con la biología, con la medicina, con la fisiología. De todas maneras, hay conocimiento muy importante que puede generar un impacto en tu vida y puede cambiar cosas simplemente con comprenderlo, ¿sí? Digamos que nos daremos cuenta de que teníamos ahí un gran vacío que podemos ir llenando con estas cosas que la prepa en línea nos permite revisar. La actividad integrada es muy sencilla. Mira, nos dice, los científicos han realizado una clasificación de los organismos. Fíjate, ya surge la palabra clasificación, porque esto que estamos viendo no es en sí la vida, no es en sí los seres vivos, sino que lo hacemos esta revisión a partir de una clasificación que hicieron los científicos, ¿sí? Es decir, se trata de acuerdos y convenciones a las que llegaron determinadas personas para referirse a los seres vivos. Y además encontraron que todos estos seres vivos tienen características
que los hacen diferentes de la materia inerte. Esto me parece muy interesante, porque uno puede decir, ¿por qué no vamos a decir que una piedra es un ser vivo? De hecho, hay quien sugeriría que si pensáramos en ciclos más grandes para la medición, podríamos quizá sugerir que hay ciertas características de seres vivos en la piedra, pero bueno, ahorita no ese es el caso. De todas maneras, dice, este conocimiento ha servido para entender cómo funciona nuestro organismo y el de otros seres. Ahora es tu oportunidad de aprender más sobre ti como ser vivo. Comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y tipos de organismos es el propósito de, de esta breve actividad, ¿sí? Que de todas formas es muy importante que la revisemos paso a paso para que no se nos pase nada, para que no hagamos de más, para que sobre todo no hagamos de menos. Entonces, lo que vamos a entregar es un documento en un procesador de textos que va a contener las características de los seres vivos. Bueno, todas estas cosas que nos van a decir en los puntos que vamos a checar en un momento. Ahora, un recordatorio muy importante para tu actividad. Recuerda, la actividad debe de tener una portada al principio, al final referencias. Esto es muy importante. Esto no está en este caso en la rúbrica, me parece, pero de todas maneras muchos facilitadores con gran razón lo toman en cuenta para la evaluación. Entonces hay que tomarlo también, hay que considerarlo, incluirlo, aun cuando en este caso solamente vamos a acudir en su mayoría a los recursos de la prepa en línea. Esto está muy padre porque la semana nos da todos los recursos que necesitamos para poder elaborar nuestra actividad. Entonces, yo digo, básicamente para lo que tenemos que esforzarnos aquí es para poder dar unas respuestas que no sean copiando directo y pegando, sino con nuestras propias palabras. Esto significa que debemos de entender qué es lo que estamos diciendo. Y para entenderlo, mi mayor preocupación, por lo menos mía, es no aburrirme. A mí, si le estoy dedicando tiempo a algo, no quiero aburrirme. Por eso menciono lo importante de que le encontremos un sentido. Entonces, acuérdate también de incluir las instrucciones de cada paso. Acuérdate de incluir el contenido escrito con tus palabras y los procedimientos que hubiera hecho todo por ti. Antes de enviar tu actividad, revísala 2 veces. Ahora sí, vamos a pasar a un ejemplo de cómo se vería este documento en un documento de Word. Fíjate, primero la portada. Bueno, en la portada acuérdate que debe de incluir nuestra portada. A ver si podemos hacer más grande esto. Nombre, grupo, háganla más bonito que yo, por favor. Fecha, ¿no? Nombre, grupo, fecha y el título de la actividad. Tu nombre, obviamente, cuando dice, me refiero a esto con nombre. Y después vamos a poner cada una de las instrucciones. Yo te sugiero que lo hagas desde el principio. Copia todas las instrucciones de los puntos, ponlas numeradas y listo. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya tenemos las 6 cosas que nos están pidiendo. Y al final, la bibliografía. Así quedaría tu actividad, incluyendo ya las tablas que nos piden hacer. Las tablas son muy sencillas. Acuérdate que para hacer una tabla simplemente tienes que dirigirte a donde dice insertar y de esta manera ya te permite poner la tabla con las filas y las columnas que sean. Ahora vamos a revisar cada una de nuestras preguntas para que veamos qué es lo que nos están solicitando en ellas. Para hacerlo, voy a regresar a nuestra presentación. Creo que de esta forma es más cómodo que hagamos la revisión de las distintas cosas que nos están indicando. Aquí estamos visualizando el punto número 1 que dice crea una tabla en la que describas 9 características de los seres vivos. A continuación, coloca una imagen que encuentres en internet para ilustrar cada una de estas.
toma como referencia el siguiente ejemplo. Entonces aquí nos dice como ejemplo, su composición química está basada en carbono y oxígeno. ¿Quién? Los seres vivos. Bueno, esta es una característica de los seres vivos, es verdad, porque pertenecen a los compuestos orgánicos, entonces dependen del carbono y el oxígeno para todas sus estructuras. Entonces, esta es una característica. Y nos dan una imagen que aquí ya no la puse, pero el caso es que ahí está incluida. Luego nos dicen 9 características. 9 características contando el ejemplo, no. Tienes que añadir tus 9 características para que quede un total de 10 características, ¿sí? Ahora, un tip muy sencillo. Hay un recurso que se llama características de los seres vivos. Entonces, obviamente tú vas a ir a ese recurso y ahí vas a encontrar esas características. Es importante que las características estén expresadas de forma concisa, es decir, cortito, breve, de preferencia escritas en una sola línea. Entonces, hay que evitar los rollos y hay que poner solamente el contenido. Si lo puedes poner con tus palabras, mejor. ¿Qué características vas a poner? Pues te sugiero que pongas las que están ahí, pero bueno, van a faltar para cumplir las 10. Entonces, busca en internet cuáles son las características de los seres vivos. Hay muchísima información al respecto. ¿Qué es lo que distingue a los seres vivos de los seres, de la materia de los seres vivos de los seres inertes? Por ejemplo, que tienen células, que hay un orden en cuanto a la formación de esas células para formar órganos, por ejemplo, a que son mucho más complejos y tienen más procesos que los seres inertes, o que la materia inerte, perdón, que tienen crecimiento, o sea, es decir, que tienen procesos vitales, los seres vivos. Imagínate, es importante que reflexionemos eso, porque no, a veces damos por sentado, sin hablar mucho al respecto, las características de los seres vivos, pero más bien la existencia de seres vivos y de seres que no son vivos, o consideramos a todos como si fueran igual, pero no, tienen características muy peculiares y eso es muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, estaba viendo que un artículo muy padre que se llama El organismo más grande del mundo y se dice que el organismo más grande del mundo es un hongo que mide 900 hectáreas, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 900 hectáreas? Bueno, son como un montón de metros cuadrados, es una extensión muy grande, es como un terreno muy grande. ¿Cómo es que definimos que se trata de un solo organismo? Bueno, porque es un solo hongo, un solo hongote que está conectado debajo de un bosque. Entonces, así podríamos hablar de un ser vivo que cumple con estas características de ser un organismo formado y con las mismas, eh, eh, los mismos rasgos que, que los demás seres vivos. Bueno, esto de actividad va a estar muy sencilla. Vas a poner las características que encuentres, vas a buscar una imagen que se relacione con esas características. Puedes escribir el nombre de la característica en Google y la pegas aquí y listo. Esta primera parte, muy fácil. Eso sí, laboriosa, sí. Vamos a revisar la primera característica que nos ponen como ejemplo porque es importante. Dice, su composición está basada en carbono e hidrógeno. Y el carbono y el hidrógeno pues son parte de los bioelementos. De hecho, son los dos bioelementos más importantes. Fíjate. ¿Por qué se llaman bioelementos? Porque son elementos, es decir, elementos químicos, pero también son bio, o sea, que están vinculados con la vida y que la vida depende de su existencia. Los primarios son el carbono y el hidrógeno, más que nada, que son más de la mitad, ¿sí? Pero también son fundamentales, aquí estos que nos aparecen aquí, que están expresados con CH, que es C, por un lado carbono, H hidrógeno, O de oxígeno, N de nitrógeno, P de fósforo y S de azufre, ¿sí? Después tenemos los secundarios, que son menos, ¿sí? Que sean menos no significa que, si los que uno puede dejar de tenerlos. Si dejamos de tener potasio, por ejemplo, calcio, magnesio, eh, no podría darse la vida. Entonces, de todas maneras, son fundamentales. Son partículas, son estos elementos químicos que necesitamos para seguir existiendo como seres vivos y que
Todos los seres vivos los requieren. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, punto número 2. Describe en un párrafo de 8 a 10 renglones los procesos vitales, ¿sí? Entonces, ya estamos muy acostumbrados a escribir nuestros párrafos, entonces va a ser muy sencillo. Busca los procesos que se expresan en el recurso que se llama así, procesos vitales. Entonces, por ejemplo, puedes empezar. Los procesos vitales son, o puedes ponerlo, son metabolismo. Bueno, tú tienes más, hay más procesos vitales en tus recursos. Yo puse estos y bueno, son procesos propios de los seres vivos. Tienen un metabolismo, tienen una respuesta entre el medio. Se mueven, crecen, se diferencian, se reproducen, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Y eso aparece tanto en los seres complejos como, por ejemplo, en las células. Tienen una nutrición, se relacionan con el medio, se reproducen, mueren, ¿sí? Entonces, todo esto lo vas a buscar y lo vas a explicar. Por ejemplo, vas a poner, son metabolismo, relación, movimiento, y reproducción. Solamente, perdón, estoy poniendo algunos, ¿sí? Y luego nos están pidiendo que los describamos. Entonces pondríamos, el metabolismo es, en pocas palabras, vas a explicar qué es el metabolismo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces vas a poner cada uno de los casos y vas a explicar, por ejemplo, el metabolismo es un conjunto de cambios químicos, de cambios biológicos que se producen de manera continua en las células vivas del organismo. Entonces son los cambios que van sucediendo en las células. Entonces, pues, eso, punto, ¿no? Después, ¿qué es el movimiento? Bueno, el movimiento es un proceso en el cual se genera un cambio en el espacio, etcétera. Punto. Y listo. Acuérdate de escribir separadas las oraciones por punto y seguido. De esa manera vas a poder organizar mucho mejor tu actividad. Fíjate qué fácil vamos, porque todo lo vas a ir tomando de tus recursos y explicando con tus propias palabras. Después pasamos al punto número 3 que dice, elabora un cuadro en el que enlistes 5 características de los organismos unicelulares y 5 características de los organismos pluricelulares. Es importante que tengas al tanto que son 5 de cada uno, ¿sí? Entonces, toma como referencia un ejemplo que, bueno, ahí pusieron, y el caso es que vas a ver el recurso que se llama así, organismos unicelulares, y ahora sí que nos lo están dando todo en los recursos. Pero es importante que, por ejemplo, en los unicelulares pongamos de manera clara, concisa, cuáles son sus características. Bueno, por ejemplo, unicelulares, solo tienen una célula, ¿sí? ¿Qué más? Se reproducen asexualmente. En cambio, los pluricelulares tienen más de una célula, se reproducen de manera sexual. Aquí tenemos ejemplos de organismos unicelulares. Una bacteria, por ejemplo, fíjate, la bacteria además, otra de sus características es que se mueven. Cuando se mueven lo hacen a partir de flagelos, estas colitas que les permiten desplazarse. Entonces, esto es una de sus características. También un alga también tiene aquí su modo de propulsión, protozoos, el hongo en las levaduras, ¿sí? Entonces, todos estos son unicelulares, es decir, que son una sola célula. Eso no significa que la célula ande por ahí solita por el mundo. En general, forman grupos o colonias en los cuales, bueno, entre ellos conviven, ¿sí? Pero de todas maneras su reproducción va a ser asexual. Organismos pluricelulares. Los pluricelulares, bueno, son los que podemos ver porque son grandes, están formados por muchas células que hacen que funcionen como un todo integrado. Aquí me parece muy padre cómo está explicado. Funcionan como un sistema completo con sus propias características y además que siguen los procesos vitales completo, ¿no? Es decir, tiene su propia alimentación, su propia reproducción, etc. Existen distintos tipos de organismos pluricelulares según los niveles de organización de las células. Puede haber sin tejidos, como en el caso de los hongos, o, mira, por ejemplo, aquí esta medusa que sí tiene tejidos,
y bueno, infinidad de seres que tienen tejidos. Seres con órganos, bueno, incluidos los árboles, y con aparatos y sistemas, ¿sí? Como los animales, los peces, en este caso, los mamíferos, los anfibios, los reptiles, etcétera, ¿sí? Entonces, todas estas características añaden a la complejidad de estos organismos. Fíjate qué interesante, cómo estamos pasando de la revisión de los elementos químicos orgánicos a esta complejidad. ¿Cómo es que esto se da? ¿Cómo es que puede existir esta, realmente esta maravilla de que una piedra de repente tenga vida? Es decir, que se mueva, que se reproduzca, que tenga una multiplicidad de capacidades y además, fíjate, algo que no, de lo cual no nos puede decir nada la biología, aunque van a decir que sí, pero podría ser que hay hipótesis, pero que no hay nada concluido. Eso es un hecho de la conciencia, ¿sí? Y aquí ya estamos hablando de la conciencia. Estos seres ya tienen conciencia, o por lo menos podemos hipotetizar de que ya tienen conciencia, y por lo menos uno de ellos sí que tiene conciencia, y es el ser humano, que es un organismo pluricelular. 4. Menciona dos organismos unicelulares que se utilizan en la industria alimenticia. Agrega 3 ejemplos de cada uno, en los que anotes su nombre y los productos que se derivan de su utilización, ¿sí? Toma como referencia el siguiente ejemplo. Entonces, nos dan el ejemplo del Streptococcus thermophilus, pero yo no estoy seguro de si se puede dejar ese como ejemplo o hay que añadir otro más. Pregúntale a tu facilitador, ¿sí? Busca en internet, los demás ejemplos son sencillísimos, sencillísimos. Simplemente escribe organismos unicelulares en la industria. Y te va a salir, por ejemplo, el nombre del organismo de la levadura. Para hacer cerveza, por ejemplo, ¿cuánto a los compañeros que les gusta la cerveza, cuánto le debemos a este organismo unicelular? Y bueno, también tenemos este que está aquí en el yogurt, bueno, el famoso del Yakult, por ejemplo, y bueno, hay muchísimos organismos de los que depende la industria, y no solamente la industria, sino que nosotros podemos hacer nuestros propios preparados valiéndonos de organismos unicelulares sin siquiera estar conscientes al respecto. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, tú vas a hacer tu investigación, vas a poner los que te parezcan más interesantes. Acuérdate que la fuente de donde obtengas tu información, lo más recomendable es que la escribas aquí abajito, pongas el nombre del autor y el año, ¿sí? Sobre todo va a haber facilitadores que te lo van a solicitar, entonces antes de que te lo pidan, sería buena idea que lo incluyas. Eh, Y bueno, acuérdate, busca los nombres, pon aquí el nombre del organismo unicelular. Hay muchos que sirven para hacer quesos, por ejemplo, para hacer todo tipo de, ya había dicho, de cervezas, sobre todo trabajando con lácteos, etcétera. Entonces, vamos a revisar esto. Tienen que ver en muchos casos con la fermentación. Y pasamos ahora, por último, al punto número 5. Fíjate qué fácil estuvo esta actividad. En el punto número 5 nos piden que escribamos media cuartilla, ¿verdad? De conclusión. Media cuartilla ya sabemos que es media página. Entonces, en esta conclusión vamos a explicar la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Ojo con esto, ¿sí? Es importante que siempre leamos qué nos están pidiendo. Entonces, nos están pidiendo que expliquemos importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. ¿Por qué es importante el conocimiento científico para estudiar a los seres vivos? ¿Sí? Entonces, yo aquí te doy una sugerencia. Sugerencia quiere decir que es algo que a mí se me ocurre que te podría funcionar para organizar mejor tu respuesta y tu conclusión. No es obligatorio que lo hagas de esa manera y tampoco es garantía de que es lo mismo que te está pidiendo tu facilitador, pero es lo más probable y puede ser una buena manera de hacerlo para orientarte.
Desde luego, siempre la indicación es que tu facilitador tiene la primera y la última palabra y que además tu creatividad, de hecho, es también muy importante y más importante que cualquiera de mis sugerencias. Entonces, vamos a ver. El párrafo número 1 es, yo sugiero que primero expliques qué es el conocimiento científico, porque si vamos a hablar de su importancia, primero vamos a acordarnos de qué es el conocimiento científico y ya hemos hablado mucho al respecto, entonces vas a poder explicarlo con facilidad, puedes revisar algunos de los recursos pasados para que se nos refresque la memoria, entonces vas a contar, bueno, el conocimiento científico es tal y tal y tal, y después vas a poder justificarlo. Es importante, por ejemplo, que cuentes que el conocimiento científico es un conjunto de teorías, ¿verdad? O un conjunto de variables para sustentar evidencia, eh, siguiendo un método, ¿sí? Para tener conocimiento comprobado, objetivo, ¿sí? Entonces, eh, después ya vas a decir, bueno, ¿y por qué es importante en el estudio de los seres vivos? Ah, bueno, la principal razón es, bueno, mi sugerencia es que en el primer párrafo expliques la principal razón por la que es importante el estudio científico para los seres vivos. No vayas a hablar de otras, también no nos vayamos de tema, no empecemos a hablar de que el conocimiento científico es muy importante para estudiar los astros. No, aquí estamos hablando de seres vivos, entonces para estudiar las serpientes, para estudiar la medicina, para estudiar tal y tal, es muy importante. Para ti, ¿cuál es la principal razón? Si no se te ocurre ninguna, ¿qué te parece si haces una lluvia de ideas, una lista de cosas importantes? Después en el párrafo 2 va a ser lo mismo, pero la segunda razón por la que es importante el conocimiento científico y la tercera razón. Sugiero que puedes incluir ejemplos. La extensión que sugiero es para cada párrafo de 4 a 10 renglones, no, de 6 a 12 renglones. ¿Sí? Esa es mi sugerencia de extensión para que cumplas con la media cuartilla. Y cuida la redacción, escribe oraciones cortas, separadas con punto y seguido. Termina siempre tus párrafos con punto. ¿Cuál es la importancia del estudio científico? ¿Cuál es la principal razón por la que es importante el conocimiento científico? Bueno, en el estudio de los seres vivos, desde mi punto de vista, la principal es la aplicación en la salud, ¿no? Eso me parece muy importante. La medicina no sería nada si no fuera por el conocimiento científico. No habría avanzado todo lo que ha avanzado gracias al conocimiento científico. Entonces, desde mi punto de vista, esa es la principal, pero bueno, se puede discutir, hay muchas más razones. Si no fuera por el conocimiento científico, no habría todos los avances que hay en la industria alimentaria, por ejemplo. Entonces, tal vez tal vez sería más difícil aún combatir el hambre, por ejemplo. Entonces, estoy hablando de aplicaciones en la vida, de aplicaciones aterrizadas en nuestra vida. ¿Por qué también es importante el conocimiento científico en el estudio de los seres vivos? Bueno, además de las cosas que se le pueden sacar, es importante el conocimiento científico en el estudio de los seres vivos porque es la única manera comprobada, verificable y que podemos intercambiar información con otros cuando estudiamos a los seres vivos. Si no, no podríamos sacar ningún conocimiento válido y objetivo acerca de los seres vivos. No podríamos tener ningún conocimiento que fuera confiable. Entonces, fíjate, esto es también muy importante. Y bueno, ahí puedes encontrar muchas más razones por las cuales el conocimiento científico es importante para estudiar a los seres vivos. Pero en corto, podemos decir, en resumen, que sin conocimiento científico no podríamos estudiar a los seres vivos, ¿sí? Entonces, básicamente, pues sirve para todo lo que estudiemos el conocimiento científico. Tanto conocimiento científico que ha sido almacenado a lo largo del tiempo gracias a todos los descubrimientos, todas las propuestas, como conocimiento científico generado en el momento a partir de la aplicación del método científico. Listo. Una vez que terminamos nuestra actividad, bueno, tenemos que checar, incluir nuestra bibliografía, seguir este método, acuérdate de escribir primero el apellido, aquí está, después el nombre, después el año, entre paréntesis, después un punto, después el título,
después el nombre de la página o revista y después consultado en la fecha y el URL. Si se trata solo de un recurso va a ser más sencillo. Simplemente escribe recurso de prepa en línea CEP, entre paréntesis el año actual, escribe el nombre del recurso y al final escribe prepa en línea CEP. Esa es mi sugerencia. Tal vez tu facilitador te indique que lo hagas de otra manera. Por favor, presta atención a lo que tu facilitador te indique en cuanto a la cita de recursos de prepa en línea CEP. Entonces, una vez que hayas terminado esto, ya terminaste tu actividad. ¿Qué les parece si revisaríamos? Se vería así. Portada, bueno, yo no completé, pero serían los 5 puntos ya llenos. Y por último, la bibliografía. Listo. Una vez que terminamos esto, pasamos a la actividad integradora número 6. La actividad integradora número 6 se llama la nutrición. Y forma parte del mismo mundo que hemos estado revisando muy sucintamente, pero ahora se enfoca solo en una característica, pero es una característica fundamental de los seres vivos. Y esta característica es la nutrición, ¿verdad? Vamos a verla porque va a tener también mucha importancia y nos puede servir mucho para cosas de nuestra propia vida, de nuestro día a día. Entonces, ¿qué les parece si lo revisamos? La actividad también, les repito, está muy sencilla. Entonces, basta con que leamos con atención las indicaciones. Dice, la energía no solo se utiliza en los motores. Los organismos vivos aprovechan la energía que se produce mediante la nutrición para su funcionamiento adecuado. En esta actividad vas a reforzar tus aprendizajes acerca de la nutrición autótrofa y heterótrofa para entender la relación que existe entre la materia y la energía de los seres vivos. ¿Sí? Entonces, otra vez, no nos asustemos si nos empiezan a decir nombrecitos, así. Son formas de clasificar que inventan los científicos para podernos entender, para poder explicar fenómenos, pero vamos a ir paso a paso para que no se nos haga difícil. Simplemente lo importante es que podamos explicarlo con nuestras palabras, ¿sí? El propósito de esta actividad es que comprendamos los procesos de asimilación de energía en los seres vivos. Y lo que vamos a entregar es un documento en un procesador de textos otra vez. Entonces, ¿qué les parece si vemos? Bueno, no, primero, a ver, aquí está, nuestro recordatorio. Recuerda de nuevo, debe incluir portada, instrucciones de cada paso, contenido y al final sus referencias. Revisa tu actividad 2 veces antes de enviarla. Sobre advertencia no hay engaño. Entonces, vamos a regresar a nuestro documento, pero ahora de la actividad integradora número 6. Y otra vez vamos a ponerle la portada, nombre, grupo, fecha, título, ¿sí? Y ya tenemos nuestra portada, luego los puntos son solo 6 puntos otra vez y la bibliografía muy fácil, muy fácil esta actividad, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Otra vez todo está en los recursos. Entonces vamos a regresar a nuestra presentación para que veamos específicamente cómo se va a ir llenando la actividad. Aquí nos están pidiendo que expliquemos en un párrafo de 5 a 8 renglones la diferencia entre nutrición autótrofa y heterótrofa. Entonces, para que podamos ver esto de la nutrición autótrofa y heterótrofa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar el recurso, bueno, vas a revisar tú el recurso del mismo nombre. Esto pues te va a permitir que ya tengas toda la información y tú simplemente vas a explicar en 5 renglones cada una. Por ejemplo, puedes explicar en 3 renglones la autótrofa, en 3 la heterótrofa. ¿Qué podemos decir a grandes rasgos de estas dos formas de alimentación, de nutrición? Bueno, primero tenemos que recordar que esto solo se refiere a los alimentos, bueno, a los seres vivos, ¿verdad? Entonces, la autótrofa la tenemos del lado izquierdo y se refiere a estos seres que generan su propio alimento, podríamos decirlo.
¿sí? Entonces, por eso se llama autótrofa, porque se refiere a uno mismo, ¿sí? Y por otro lado tenemos a la heterótrofa, que es generada a partir de otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, por ejemplo, este reno se está comiendo el pasto, ¿sí? Y está obteniendo de ahí su energía. Esto no quiere decir que los seres que se alimentan, que tienen una nutrición autótrofa, no dependan del medio, ¿sí? No es que sean totalmente independientes y autónomos, no, sino que a partir de la energía que toman del medio, generan su propio alimento, pero no van a tomarla de manera igual a la de la heterótrofa. Por ejemplo, la planta necesita del sol, no puede estar sin el sol para vivir, ¿sí? Necesita el sol. También necesita agua y también necesita los minerales que están en el suelo, ¿sí? También necesita los minerales que están en el aire o los elementos que están en el aire. Entonces necesita del medio para generar su alimento, ¿sí? Y bueno, ¿cómo se llama el proceso por el cual se generan este alimento los seres vivos? Bueno, se llama fotosíntesis, entonces se enfoca específicamente, como vemos aquí, en las plantas. Y por otro lado tenemos la más compleja, nutrición heterótrofa, que aquí vemos este animalito que está comiendo. Esta es mucha más complicada y, bueno, también la otra es compleja, eso no significa lo contrario. Entonces, estos organismos heterótrofos se alimentan de otros organismos que son autótrofos o heterótrofos, ¿sí? Entonces realizan la ingesta, se comen el alimento, tienen una digestión, absorben la materia que se están comiendo, de ahí sacan la energía, todo eso pasa a la circulación, después al metabolismo de las células y por último excretan el alimento. Por eso digo que tiene una mayor complejidad en ese sentido. Son diferentes porque los organismos autótrofos son productores, es decir, que en toda la cadena alimenticia los que están produciendo es, en este caso, pues las plantas, las que generan la fotosíntesis, que toman esa energía del sol. Nosotros no podemos tomar la energía del sol y con ella vivir. Nosotros tenemos que comernos a las plantas o comernos a otros animales que se comieron a las plantas, ¿sí? Los autótrofos además tienen funciones anabólicas y los heterótrofos catabólicas, que ahorita vamos a ver en qué consisten. Los heterótrofos requieren de energía química, mientras que los autótrofos necesitan de la energía química también, pero también lumínica. Y bueno, hay diferencias también en cuanto a la composición celular claramente. Entonces, tú vas a explicar cuáles son estas diferencias que, bueno, de las que acabamos de hablar. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, pero sí es muy importante que quede muy, muy clara la diferencia de esto y que además lo podamos ubicar en esta cadena que vemos aquí en este número 2, donde nos están pidiendo 3 ejemplos de organismos autótrofos y 3 ejemplos de organismos heterótrofos. No nos dicen si es necesario incluir una explicación. Yo incluiría una explicación, por ejemplo, diría, la rana es un organismo heterótrofo porque se alimenta de otros seres para mantenerse viva, ¿no? Entonces su nutrición es heterótrofa, etcétera. O decir la rana, el saltamontes y las serpientes son heterótrofos porque, etcétera. Fíjate qué interesante está esta cadena. Otra vez tenemos el consumidor primario, es el que se come al autótrofo, ¿sí? Entonces, después viene el que se come al consumidor primario, etcétera, ¿sí? Pero el productor, el que va a agarrar la energía del sol, pues es la plantita que nos vamos a comer. Es como en la sociedad, hay unos que trabajan, que son los productores, y hay otros que son los consumidores, que nada más se quedan con el trabajo de los obreros. Y en este caso, bueno, fíjate cómo funciona toda la cadena de esta manera y al final se regresa, porque bueno,
este halconcito se muere y va a pasar a los hongos que lo van a descomponer y va a regresar a la tierra. Entonces las plantas, ¿qué van a hacer? Pues van a convertirlo en energía y otra vez alguien se va a comer a las plantas y se reinicia todo el proceso, ¿sí? Entonces por eso hablamos de una cadena constante en la cual se va renovando la situación. Lo importante aquí es que identifiquemos que el productor es el autótrofo y los demás son heterótrofos. Actividad, punto número 3. Explica en un párrafo de 5 a 8 renglones la relación entre materia y energía que se observa en la nutrición celular. Ahora ya estamos pensando a nivel célula. A nivel célula también hablamos de una nutrición y hablamos de una forma en la cual se lleva a cabo este metabolismo de la célula, este metabolismo celular. Bueno, aquí está expresado de una manera muy simple en un diagrama y vemos cómo básicamente hay una ingesta, que es que entra a la célula la materia y la energía, y vemos después cómo sale excretada, ¿sí? Pero lo que hay en medio es lo que nos interesa, es este metabolismo, ¿sí? ¿Cuáles son los organelos que están involucrados? ¿De qué manera están involucrados? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Y cuáles son los tipos de metabolismo que pueden llevarse a cabo en una célula? También depende obviamente del organismo del que formen parte. Entonces, todo esto tú lo vas a encontrar con mucha facilidad en tu recurso del mismo nombre, del metabolismo celular. Entonces, vas a indicar aquí el asunto, cómo es que se llevan a cabo estas reacciones y vas a explicarlo. Acuérdate que el metabolismo es una propiedad de la materia que son estas reacciones simultáneas en las que se va a degradar y se va a sintetizar el compuesto que se están tragando, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que todo entra y todo sale, sino que hay una parte que la célula va a convertir en energía y que le va a permitir seguir viviendo y le va a permitir continuar llevando a cabo las acciones para las cuales está diseñada. Y una vez que tengamos esto, lo explicamos en 5 renglones, muy sencillito, cuál es la relación entre la materia y la energía. Entonces, la relación es básicamente el metabolismo, que la materia pasa a convertirse en energía y la misma energía es energía, ¿sí? Gracias al metabolismo. Ahora pasamos al punto número 4 que se llama describe la función de 5 biomoléculas esenciales para la vida. Y también aquí lo vamos a encontrar en el recurso de las biomoléculas. El recurso de las biomoléculas, bueno, nos va a hablar sobre cuáles son las biomoléculas que ya habíamos mencionado. Ah, no, ya habíamos hablado de los bioelementos. Bueno, los bioelementos, eso está muy padre porque se van a juntar y van a formar las biomoléculas. Las biomoléculas son moléculas, es decir, compuestos que dan pie a la vida. Entonces son más complejos y permiten que se formen otras construcciones. ¿Cuáles son las biomoléculas fundamentales? Bueno, las fundamentales son las que estás viendo aquí. Ácidos nucleicos, ¿sí? Lípidos, proteínas, vitaminas y carbohidratos. También a los aminoácidos. Tú seguramente has escuchado al respecto de todas estas. Bueno, vas a buscar en tu recurso y vas a explicarlas con tus palabras brevemente. Los ácidos nucleicos, bueno, son fundamentales, ¿verdad? Porque son los que se encuentran en los que forman el ADN. Y esa formación del ADN, pues es el que permite que se traspase, que se transmita el material genético. Es decir, la información de cada uno de los seres está contenido en estas cadenas, que son las famosas cadenas de ADN y de ARN, ¿sí? A partir de enlaces. Entonces, su gran importancia es que van a organizar al organismo, permiten que se sinteticen las proteínas, permiten que la información diga específicamente cómo va a estar armado, cómo va a estar ordenado el organismo y entonces le van a dar la forma y van a permitir que se sigan llevando a cabo
todas las funciones para su supervivencia, ¿sí? Entonces, lo podemos ejemplificar con unos tacos al pastor. Los tacos al pastor tienen ácidos nucleicos porque, bueno, pertenecieron a un ser vivo, tanto el perejil como la cebolla y también la carne del cerdo, que es el que conforma estos tacos. Y además el maíz con el que está hecho la tortilla. Además, podemos hablar de lípidos porque estamos hablando aquí de nutrición heterótrofa, entonces nos estamos comiendo a unos seres vivos, algunos son consumidores, perdón, generadores primarios, los que generan la energía, es decir, los vegetales, ¿sí? Entonces, aquí básicamente nos los estamos devorando sin miramientos al perejil y a la cebolla, también al maíz, y además nos estamos comiendo a un heterótrofo que era un cerdito. Entonces, bueno, también tienen lípidos. ¿Qué es el lípido? Bueno, es básicamente la grasa. Es la grasa que está en la mayoría de los seres y es una sustancia orgánica insoluble y es fundamental para la vida. ¿Sí? Es fundamental para todos los procesos que están relacionados con los ácidos grasos, con la alimentación y con cómo procesamos la energía. Entonces, tenemos, por ejemplo, el colesterol, tenemos los triglicéridos, hemos escuchado de ellos, ¿no? Entonces, su función eh, es, como había dicho, procesar la energía, darle estructura a las células. Eh, nos sirven, por ejemplo, para aislarnos del frío. Entonces, bueno, el taco tiene su buena dosis de grasa, pero también tiene, y la grasa no es mala, hablamos de la grasa en sí como si fuera algo muy malo en la alimentación, en la dieta, pero no podríamos vivir si no consumiéramos lípidos, si no consumiéramos grasas, sobre todo las grasas de alta calidad, que son las que necesitamos para nuestra supervivencia. Y también necesitamos proteínas. No necesitamos comer ácidos nucleicos, pero sí necesitamos comer lípidos y proteínas. ¿Qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son otras biomoléculas que son de una gran importancia, ¿sí? ¿En dónde reside esta importancia de las proteínas? Bueno, su importancia reside en que son fundamentales para el crecimiento, ¿sí? Todo organismo necesita proteínas para crecer y para mantenerse. Entonces, en el proceso de la alimentación tienen una gran importancia. Entonces, las, perdón, es que mi gatito se pone a maullar a estas horas. A todas horas, en realidad. Eh, entonces, el taco tiene muchas proteínas, sobre todo por la carne, ¿verdad? Y a ver, esperen, estoy buscando ejemplos de funciones de proteínas para mencionarlas por aquí. Su función, una función fundamental, estructural, que me faltó decir. Eh, y entonces permiten dar una estructura al organismo hormonal, regulan las hormonas. También, bueno, básicamente son eh, las que van a determinar la estructura y la forma de las células y van a dirigir, están en todos los procesos vitales, ¿sí? Entonces, es muy importante que las tengamos muy en cuenta porque sin las proteínas no podemos hacer nada. Tienen una gran función, sobre todo también para el crecimiento de los músculos, por ejemplo, es donde más se mencionan últimamente. Entonces, bueno, por otro lado tenemos las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas también, porque además se me olvidó mencionar que los tacos tienen limón, ¿verdad? Les ponemos limón, entonces también tienen vitamina C, tienen vitamina A, tienen vitamina B también, y entonces son fundamentales para los seres vivos, los carbohidratos que sobre todo están en
en la tortilla, que son un almacén muy importante de energía, y listo. Bueno, pero ustedes no tienen que explicar un taco, simplemente tienen que explicar cada una de estas biomoléculas que ahorita revisamos de manera muy sucinta. Tú también lo vas a explicar de forma breve con tus palabras y listo. Ahora vamos a pasar a el punto número 5 que dice, explica en un párrafo de 5, pero no nos faltó nada, ¿no? De 5 a 8 renglones, en el punto 5, el papel que tienen el anabolismo y el catabolismo en el proceso de nutrición. Y sí, bueno, vamos a revisar el recurso metabolismo y catabolismo para ver, metabolismo celular, donde nos van a hablar sobre cuál es el papel que tienen el metabolismo y el catabolismo. Básicamente, lo que podemos decir es que el anabolismo es un proceso constructivo, ¿sí? Y el catabolismo es un proceso destructivo, ¿sí? Esto está muy interesante porque quiere decir que pues uno va a agarrar materia, energía y va a generar una estructura, es decir, el anabolismo. Y el ejemplo lo tenemos en este lado derecho, aquí en el músculo, que va a agarrar pues la energía que se consume, la materia que hay en lo que comemos y va a crear músculo en nuestro cuerpo. Eso está generándose un anabolismo y es un ejemplo de cómo se va generando el músculo. Pero nos tenemos que cuidar del catabolismo en este sentido, porque ¿qué hace? Bueno, agarra la estructura, ¿sí? Y la descompone. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema en este caso es que agarra el músculo y va a deshacer el músculo. Entonces, nos vamos a quedar sin músculo. Eso no quiere decir que el catabolismo sea malo siempre y el anabolismo sea bueno siempre. Simplemente son procesos naturales que forman parte de los seres vivos. Por ejemplo, el catabolismo lo vemos en el catabolismo, es decir, la destrucción en materia y energía, lo vemos en la digestión, directamente en la digestión, que agarramos el taquito, nos lo comemos y deja de ser la materia, la estructura y se convierte en una masa destruida y tomamos la energía y la materia que necesitamos en la respiración de las células, en el ejercicio, bueno, etcétera. En cambio, el anabolismo, cuando es un proceso constructivo, es cuando ya nos llegan las proteínas, ya nos llegan los carbohidratos y se forma, como en este caso, el músculo. O también lo vemos en las plantas con el proceso de la fotosíntesis. Entonces, es importante que veamos aquí que son partes complementarias de todo del metabolismo de un ser vivo, ¿sí? Vamos a considerarlo. Entonces, tú vas a explicar qué papel tienen el anabolismo y el metabolismo en el proceso de la nutrición, que ya di varias pistas, como por ejemplo, dentro de la nutrición, en la parte de la digestión, primero hay un catabolismo y después hay un anabolismo, ¿sí? Porque se forman nuevas estructuras con, con la energía que se obtuvo en la digestión. Y listo, esta actividad está muy sencilla, simplemente vas a revisarla antes de enviarla, acuérdate de incluir una portada, acuérdate de incluir una, una bibliografía y creo que no va a haber ningún problema. Entonces, estamos terminando nuestra sesión del día de hoy. Espero que les haya sido amena, como les comenté. Eh, es lo que más me interesaba en este caso. Y también, pues, que se haya generado algo de interés para conocer más, para leer con atención los recursos y hacer los cuestionarios para participar en el foro, porque se trata de un tema bastante interesante al cual se le puede sacar mucho jugo. Solamente hay que saber de dónde abordarlo. Y como yo digo, por lo menos para mí lo importante y lo creativo es encontrar cuál es el sentido, cómo se relaciona con nosotros. Y bueno, aquí hay algunas ideas que les comparto. Espero que les hayan sido de utilidad. Yo soy el profesor Octavio Martínez. Les deseo lo mejor en esta actividad y seguimos en contacto. Hasta pronto.